Qué bendición verlos esta mañana, mis amados hermanos. Están fresquitos aquí para recibir la palabra del Señor después de alabarlo y adorarlo, ¿verdad? Vamos a ir en nuestras Biblias entonces a San Mateo capítulo 7. Vamos a leer dos versículos ahí, el verso 28 y el 29. Nuestro tema de esta mañana es ¿por qué podía Cristo hablar con autoridad? Y dice así la bendita palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Padre, te rogamos que bendigas esta palabra y que la sazones poderosamente para que sea de gran beneficio para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén, Señor. Pueden sentarse, mis amados hermanos. A menudo las enseñanzas de Jesús maravillaban a la gente, a las muchedumbres. Y si ustedes notan aquí, estamos leyendo el final exactamente del Sermón del Monte, que empieza en Mateo capítulo 5. Esta es una palabra poderosa de Jesucristo. Cuando uno analiza realmente lo que es la palabra, lo que es el verbo, uno se asombra como Cristo es el verbo encarnado y es el poder de Dios, porque todo lo ha creado Dios con la palabra. Fíjense que a veces no le ponemos atención a eso y hablamos equivocadamente. Dios quiere que aprendamos a usar el poder de la palabra correctamente, que seamos positivos para hablar, que tengamos ese poder en nuestra boca para bendecir. Y de eso se trata el mensaje, de comprender el poder que había en Jesucristo, porque increíblemente todo el poder de Jesucristo quería Él derramarlo sobre nosotros para que nosotros gozáramos también de esa bendición tan grande, que es saber usar la palabra. Las multitudes estaban acostumbradas también a oír teorías u opiniones religiosas, pero Jesús habló con una autoridad que no conocían. Se notó la autoridad con que Él hablaba. De los escribas y fariseos había una gran diferencia. Dice que la voz de los escribas era un mero eco y que la suya era una verdadera voz. Hay tres siervos de Dios que son eminentes y dicen, Jamieson, José y Brown comentan, la conciencia de autoridad divina como legislador, expositor y juez era tan transparente en su enseñanza que las enseñanzas de los escribas no podían más que parecer marchitas bajo tal luz. O sea, cuando Cristo hablaba, la persona que estaba escuchándolo no necesitaba ser un erudito, sino que Él hacía que la persona pusiese atención y entonces la persona recibía y asimilaba esa palabra que Cristo estaba dando. Pablo enseña en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la predicación de la palabra de Dios. O sea, cuando usted escucha la palabra, usted es recibiendo poder de Dios en usted. En Efesios capítulo 12, verso 6 también, verso 10, perdón, dice Pablo que nos fortalezcamos en el poder de la fuerza de Dios. Y esa fuerza viene de la palabra. Uno no puede comprender que cuando lee la palabra de Dios es como que Dios nos estuviera hablando y esa fuerza penetra en nuestro ser y nos levanta y nos fortalece. ¿Por qué pudo Cristo hablar con autoridad? Él hablaba con autoridad por ser quien es, pero también por ser el Hijo de Dios y porque tenía toda la autoridad de su Padre, toda la autoridad de Dios para hablar. A veces nosotros creemos que Cristo cuando descendió era Dios como hombre, pero no es así. Yo quisiera mostrarles en el libro de los Hechos, si me acompañaran en sus Biblias, Hechos capítulo 10, si pueden leer conmigo el verso 38. Mire cómo dice aquí Pedro explicando este poder. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué dice su Biblia? Porque Dios estaba con él. O sea, necesitamos a Dios en nuestro ser para tener ese poder.
Cada día enfrentamos diferentes circunstancias difíciles y lo único que nos puede sostener es Dios. Y Dios lo hace a través de su palabra. La palabra de Dios penetra en nuestro ser. Pero note que cuando usted lee en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva, dice, y es también eficaz. Y más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Porque puede separar el espíritu del alma. Dice qué maravilla lo que hace la palabra de Dios. O sea, usted cuando deja que la palabra entre en usted, permite que su espíritu pueda asimilarla y comprenderla. Es difícil. Dentro de las enseñanzas matrimoniales que se dan, dice que tenemos que aprender a oír. ¿Cómo se distingue cuando una persona no oye bien, no escucha bien? Cuando una persona dice, ay, es que se me olvidó. Es que no sé qué fue lo que dijo. Tengo mala memoria, pero eso no es cierto. No puso atención cuando le estaban hablando. Nosotros tenemos que aprender a ponerle atención a Dios si queremos obtener ese poder para nuestra vida. Recuerden que el poder no es para usarlo sobre otras personas, sino para usarlo en nuestra propia vida, para tener un cambio, una manera diferente de enfocar nuestra propia existencia. Él habló con autoridad porque sabía qué era lo que estaba haciendo. Él habló con autoridad porque él sabe lo que va a hacer también. Él tiene una gran seguridad en sí mismo porque él es Dios. De tal manera que nos surge la primera pregunta que dice, ¿y quién es Jesús? En primer lugar debemos verlo en Mateo 28, del 18 al 20. Si usted me acompañara, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, dice. O sea, es la segunda persona de la Trinidad. Cuando nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y también del Espíritu Santo. O sea, Él es la segunda persona de la Trinidad. En cada bautismo estamos poniendo nosotros de manifiesto esta situación. Porque Jesucristo también es el Creador. Si usted fuera al Evangelio de Juan, capítulo 1, dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, aunque nos parece a nosotros algo fuera de la realidad, tenemos que comprender que todo lo que ven nuestros ojos fue creado por nuestro buen Dios. Dios crea esas cosas. Dios nos creó a nosotros. Se recuerda que así dice el Salmo, que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que Él fue quien nos dio la vida. Él nos creó. Cristo es alguien que es maravilloso y lo debemos conocer con profundidad, porque Él es nuestro Redentor. Él es el que rescata la vida de todos los humanos. Si usted fuera por favor a Colosenses capítulo 1 versículo 14, dice ahí la palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mire, ¿quién nos puede perdonar los pecados aparte de Dios? Nadie. No hay nadie que nos pueda limpiar de esa carga de conciencia. Pero cuando usted le habla a Dios, es maravilloso ver cómo Él nos limpia de pecado, cómo Él nos fortalece, cómo Él nos da ese ánimo para seguir adelante. Porque sabe una cosa, Jesucristo es eterno, y Él se lo dijo a los fariseos y se lo dijo también a los escribas. Si usted pudiera ir en su Biblia a San Juan 8, verso 58, ahí dice la palabra, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice la palabra? Note que dice, yo soy. No dijo soy yo, ya se fijó, sino usó el nombre de Dios. ¿Cómo se llama Dios, hermano? Yo soy, amén. Por eso Él utilizó esa forma para expresarse. Nos cuesta entender que Él es eterno, que Él siempre ha estado ahí y siempre va a estar. Porque Él es Dios, Él es el Creador. Apocalipsis 1, versículo 17 dice,
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Está diciendo Juan cuando vio a Jesús. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Pero si usted va conmigo a Isaías, en el capítulo 44, versículo 6, dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, ¿qué dice? No hay Dios, aleluya. En Isaías 48:12 dice también: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Fíjese que eso nos da una gran seguridad, saber que Él siempre está ahí, siempre va a estar ahí. Mire, cuando uno lee con fe, en un momento de crisis, Hebreos en el capítulo 13, dice en el versículo 5 y 6, que Él confirma sobre nosotros que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. A veces estamos a la orilla del abismo y nos preguntamos: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién puede venir sobre mí para levantarme? Y Dios no lo va a dejar ni lo va a desamparar. ¿Nos gusta vivir crisis, hermano? No, ¿verdad? Son horribles. Pero le voy a decir algo: son importantes, porque cuando tocamos fondo es cuando comprendemos el valor que tiene la fe en Dios, porque Él transforma nuestras circunstancias malas en buenas. Dios quiere que comprendamos que el propósito de Él para nosotros es enseñarnos, pero a veces somos tan duros en nuestro corazón que tiene que emplear cosas duras para que nosotros podamos comprender, porque nosotros no nos vemos a nosotros mismos como Él nos ve. Dice Primera de Corintios en el capítulo 13, versículo 12: mas entonces conoceré como fui, dice, conocido. ¿Por qué está diciendo eso? Porque Dios nos va a mostrar cómo éramos cuando estuvimos en la tierra. Posiblemente no nos va a agradar ver cómo éramos, pero Él lo hace porque Él es justo y Él es perfecto, para que nos veamos tal y como nosotros realmente somos. Pero aparte de eso, recuerde que Él es el unigénito. Unigénito quiere decir hijo único. ¿Se recuerda cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Analice, porque ahí lo que está haciendo Dios es que su hijo unigénito nos permita a nosotros alcanzar el rango de hijos e hijas de Dios. Mire qué maravilloso es el Señor. No es egoísta, sino que Él quiere que todo lo que Él posee sea nuestro también. Y qué mejor que esa posición de hijos de Dios. Mire, qué título en la tierra puede ser más grande que el de hijo de Dios. Es precioso, es lo más grande que usted puede tener, ser hijo del Dios Altísimo, el creador de todo lo visible y de lo invisible, el Dios Todopoderoso. Y Jesucristo también es el único camino al cielo. ¿Se recuerda cómo dice San Juan 14, versículo 6? Exactamente. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, le dijo, si no es por mí. Dice qué maravilloso Cristo, que Él se abre como una puerta para que nosotros entremos y del otro lado nos encontremos con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios Santísimo y Todopoderoso. Cristo bien dijo que Él era la puerta de las ovejas. Y Él dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 9: he aquí yo abro una puerta, dice Él, que nadie puede cerrar. Y esa puerta se llama Jesucristo. Como el arca estuvo abierta para que alguien se arrepintiera y entrara en el arca, y nadie quiso entrar. Al contrario, se burlaron. Y cuando Noé quería sostener la puerta para ver si alguien se animaba a entrar, dice que Dios se la cerró. Dios cerró la puerta del arca, porque va a llegar un día en que esa puerta que nadie puede cerrar, Dios la va a cerrar y nadie la va a poder abrir. Pablo le dice a Timoteo con amor en su corazón, porque va a llegar el día, le dijo,
Fíjate, Timoteo, que va a llegar un día en que la gente que ahora no se interesa por mi palabra, por escuchar mi palabra, va a tener comezón en sus oídos de escuchar la palabra de Dios, pero no va a haber quien se las predique. Va a ser como estar en el desierto sin agua, anhelando un trago de agua, beber algo de agua fresca, pero no va a haber, porque ahora es el tiempo en que el Señor está haciendo que del corazón de ustedes corran como ríos de agua viva. Pero un día eso se va a secar, aunque nos parezca extraño o imposible, va a suceder. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús? Él estaba en su misión de redención. Él quería rescatar a la tierra, librar a todos los seres humanos del fin que les espera a todos los impíos, porque Él era más que un gran maestro. Jesucristo era mucho más que un personaje religioso popular. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense que los judíos tenían un sacrificio en la mañana y otro por la tarde con el propósito de limpiarse del pecado, porque no encontraban otra forma de limpiarse del pecado. Entonces todo el pecado de ellos era depositado de la nación en estos animalitos inocentes que tenían que tener perfección, porque era una prefiguración de Jesucristo. Por eso Juan, cuando lo ve, lo llama de esa manera. Si usted fuera al Evangelio de Juan conmigo y vean lo que dice Juan el Bautista, si es tan bondadoso, en San Juan 1:29. Dice el Bautista: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No del mundo, pero lo quita pasado, presente y futuro. Usted me podría decir: ¿y qué voy a hacer yo si yo sigo pecando? Haga lo que dice la palabra, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nos limpia de pecado y nos libra de la maldad, porque Cristo hace eso con nosotros todos los días. Por eso la religión no tiene ese matiz que tiene la relación. Cuando usted habla con Dios todos los días, esa vinculación lo hace que usted tenga fuerza, sabiduría y limpieza, porque lo limpia totalmente. Ahora, hay algo más. Eso hace que se cree en usted fe. Miren, cuando tenemos nosotros poca fe, ¿será que nuestra oración sube? Nosotros mismos sentimos. Yo siento que mi oración no pasa del techo, dice la gente. Dios no me contesta, Dios no me oye. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que cuando pedimos sin creer verdaderamente. Cristo dijo cosas tan sencillas, pero que no les ponemos atención. Jesús dijo que el que pidiera tenía que hacerlo creyendo, porque al que cree, les dijo, todo le es posible. Cuando usted lee la carta de Santiago en el capítulo 1, ahí dice los primeros versículos, del 5 al 8, usted va a leer que dice: pero si pide, dice, pida con fe, pero agrega, no dudando nada. Recuérdese que nada es un absoluto. Usted no puede darse el lujo de dudar nada cuando le está pidiendo a Dios. Usted tiene que creer que Dios va a hacer lo que usted le está pidiendo. Porque lo que usted está pidiendo es para cubrir una crisis, una situación difícil, una emergencia. Y Dios debe escuchar, y Dios le va a ayudar, y Dios le va a responder. Pero eso conlleva también un cambio de actitud, un cambio de conducta, un cambio de corazón. Porque el propósito de Dios es ayudarnos en esta tierra a mejorar nuestra forma de actuar y de ser, pero de esencia, de dentro para afuera. No es algo cosmético, es algo que fluye del interior de la persona, al extremo que Pablo lo pone como una analogía del perfume. Dice que donde usted pasa deja olor a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo está obrando verdaderamente en el interior de su corazón. Porque las demás personas pueden notar que en usted hay algo diferente que no tienen las demás personas. ¿Y qué es lo que usted tiene de diferente? Que usted ama a Dios, que usted tiene a Cristo en su interior y que usted actúa de una manera distinta, que es notable ante los demás. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. No nos cambia de apariencia, cambia nuestra esencia, cambia esa actitud que tenemos en el corazón. Mire, cuando todo marcha bien,
Dios se queda en el cabuz hasta el final del tren. Pero cuando comienzan a haber circunstancias adversas, comienza Dios a avanzar hacia nosotros según nuestra voluntad. Y cuando la crisis es más fuerte, caemos de rodillas y decimos, Dios mío, ayúdame, que sabemos que no hay nadie más que nos puede ayudar. Pero qué maravilloso sería que nosotros todo el tiempo tuviéramos una relación con Él, pero de profundidad, no de apariencia. Fíjense que Dios, ustedes están sentados aquí, pero Dios sabe precisamente qué hay en el corazón de cada uno de ustedes, qué hay en mi corazón. Ahora, ¿lo hace por juzgarnos? No, lo hace por ayudarnos, para que dejemos de ser lo que hemos sido, para que cambiemos. Cuando lea usted la Biblia, cuando lea los Evangelios, le ruego con todo respeto, váyase más adentro, póngale atención a la personalidad, por ejemplo, de San Pedro. San Pedro era un hombre igual que Pablo. Eran sanguíneos, eran violentos, eran enojados, eran procaces. Pero cuando usted sigue leyendo, Pedro se convierte en un erudito y Pablo en un profeta de Dios formidable. ¿Por qué? Porque dejaron entrar a Dios y Dios operó en ellos un cambio, una transformación. Por eso es que cuando hablamos del nuevo nacimiento, las personas no lo logran comprender. Porque lo que nace en nosotros no es algo material o físico, no es algo tangible o visible. Lo que nace en nuestro interior es nuestro espíritu. Y nuestro espíritu comienza a adquirir madurez, conocimiento y transformación. Y nuestro espíritu comienza a tomar ascendencia sobre nuestras actitudes humanas. Por eso el Señor anhela que seamos espirituales y no carnales. Yo le he repetido varias veces que Pablo dice en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios que no les pudo hablar a sus discípulos como a personas espirituales, sino les dijo como a carnales, como a niños en Cristo. Estaba diciéndoles, ustedes no han crecido, no han madurado, no han alcanzado la estatura que deberían tener, porque no han dejado que la palabra entre en ustedes y esculpa una figura nueva a través del Espíritu Santo. Dios nos quiere cambiar, hermanos, nos quiere transformar, para que nosotros dejemos de ser lo que somos, porque somos arrogantes y soberbios con Dios, y nuestro gran problema es que creemos que lo sabemos todo y no sabemos nada, hermanos. Cuando estemos frente a Dios vamos a descubrir que eso así es. Si no, la palabra de Dios no fuera continua para nosotros. Yo necesito la palabra de Dios, porque sin la palabra de Dios me convierto en un animal irracional. Pero cuando tengo la palabra de Dios me convierto en un hijo de Dios, el cual tiene entendimiento, el cual puede percibir las cosas, el cual puede comprender lo mal que está para anhelar una posición espiritual diferente. Así como nos gusta a nosotros progresar en lo material, así deberíamos de anhelar cambiar en lo espiritual, para nosotros ser verdaderamente hijos e hijas de Dios, y no tener nuestro propio criterio, sino dejar que el criterio del Espíritu Santo nos limpie para crear un nuevo criterio espiritual en nosotros. Dice, si usted va a 1 Corintios capítulo 2, versículo 15, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínense que cuando usted es espiritual, usted tiene la forma de pensar de Jesucristo. ¿Cómo actuaba Jesucristo, hermanos? Si usted va a Mateo, en el capítulo 5, y lee los versículos 45 al 47, usted va a ver que lo que nos dice ahí es totalmente diferente a lo que nosotros hacemos o actuamos cotidianamente. Porque Él dice que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Nosotros, si fuéramos Dios, a los malos no les daríamos sol, porque nosotros somos humanos, pero Dios es diferente. Cristo mandó a sus discípulos y les dijo, entren en esas ciudades. Si no lo reciben, salgan y sacúdanse hasta el polvo de sus pies. Pero cuando no lo recibieron en un lugar, llegaron y dijeron, Jesús, en esa aldea no nos quisieron atender, nos echaron y no les gustó tu nombre. ¿Nos permites que le echemos fuego en el nombre de Dios a estas aldeas? Y les dijo, Jesús, ¿qué están haciendo? Ustedes no saben ni de qué espíritu son, les dijo. Porque ellos querían como vengarse, o como demostrar que Cristo tenía el poder. Y Él les tuvo que enseñar que no era de esa manera. No tenemos por qué hacer ese tipo de cosas.
porque cuando Él entra en nosotros nos da tal madurez que comenzamos a ver a las personas diferentes. Hay muchas personas que en la vida nos caen mal, y cuando Cristo comienza a transformar nuestro corazón, dejamos de ver de esa manera a esas personas y las vemos con misericordia, no con adversidad, porque el cambio que Dios hace en nosotros es un cambio poderoso, sobrenatural. Por eso Cristo es importante que lo conozcamos. Creemos que lo conocemos, pero no. Yo decía, Señor, no les va a gustar que les diga quién eres tú, porque todos van a decir, yo sé quién es Jesús. Pero lo que Él quería era otra cosa. Él quería llegar a nuestro corazón. Fíjense que pasa una cosa interesante. Las personas, hombres y mujeres que tienen años de ser cristianos, cuando hay alguien nuevo y les hace algún comentario, es, sí, usted está comiendo papita, todavía no puede comer bistec. Ya nos sentimos como muy orondos, ¿verdad? Muy llenos de sabiduría, muy salsa, como dicen, ¿verdad? Que lo sabemos ya todo. Estamos tan equivocados. Necesitamos conocer la profundidad de la palabra de Dios. Cuando yo estudié filosofía, todos querían ser profundos, todos querían saber todo, todos querían saber más que los demás, queríamos decir quién había leído más libros de filosofía. ¿Para qué, hermano? ¿Sabe cómo principia el libro que escribió el hombre más sabio que ha pisado la tierra? En Eclesiastés 1 comienza diciendo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Eso quiere decir vacío. ¿Y qué dice la palabra que hace Cristo? Nos llena. Estamos vacíos y Él llena ese vacío existencial que tiene el ser humano, para que le encontremos sentido a nuestra vida, para que vivamos cada día agradecidos con Dios, porque tenemos un día más de vida. Piensen en las personas que van al doctor y llegan felices y el doctor le dice, lamento decirle que sus exámenes salieron malos y usted tiene, como le digo a un hermano aquí de la iglesia, estaba deshecho y me dijo, ahora que quería hacer tantas cosas, me dieron 4 meses de vida y a los 4 meses se murió. Pero ese hombre se vino de arriba hasta abajo. Era un cáncer de páncreas y para eso no hay remedio. Y avanzaba de una manera galopante. Y él estaba muy frustrado, muy triste. Se sentía tan impotente ante esas circunstancias. Cuando usted despierte en la mañana y abra sus ojos, dígale, gracias Señor, estoy vivo. Permite que este día pueda tener una buena vinculación contigo, una buena relación contigo, y que me guíes en todo lo que voy a hacer, porque quiero vivir el día plenamente. Quiero estar contento este día, pase lo que pase. Si tú estás conmigo, la vida la voy a ver desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Es lo que Dios quiere que aprendamos. Miren, la mejor ayuda que recibimos en la vida es tener a Dios con nosotros, hermanos. Y Jesucristo quiere, esa es la paradoja, Él quiere estar en nosotros, fíjense. Pero nosotros somos los que lo hacemos a un lado. Como que le dijéramos, mira, aquí quédate quietecito un ratito porque voy a hacer unas cositas. No podemos hacer eso con Dios. Tenemos que estar en armonía con Él. Se recuerda que en Efesios 4 dice Pablo, en el verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis, dice, sellados para el día del rapto. Imagínese que usted con su actitud saque al Espíritu Santo de su vida. Piense por un momento, si Él es la llenura absoluta y se sale de usted, ¿qué es usted entonces? Una entidad vacía totalmente. Porque el que llena nuestro ser no es nuestro ego, no es nuestro yo, no es nuestro alter ego. El que llena nuestra vida se llama Jesucristo. Y Jesús llena su ser, pero no para controlarlo, sino para guiarlo, para bendecirlo, para fortalecerlo. Porque hay días en que necesitamos tanta energía para poder seguir viviendo, que el único que nos da el sustento para ello es Jesucristo.
Por eso es maravilloso conocer el amor que Él tiene por nosotros. Ese amor precioso. ¿Sabe? Él dejó el lugar especial donde Él estaba por amor a usted y a mí y a la humanidad. Vaya a Filipenses, si es tan amable, en el capítulo 2. Vamos a leer ahí los versículos del 6 al 8. Mire cómo dice la palabra. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte, dice? De cruz. Porque no solo una muerte terrible en relación con las circunstancias que implicaba, sino que era una degradación para el ser humano. El peor asesino era el que se asesinaba como lo hicieron con Cristo. Así como lo mataron a Él, así mataban al hombre más vil y peor que hubiera sobre la tierra. Por eso cuando usted lee eso comienza a entrarle sentido. Es decir, murió realmente siendo justo como un injusto, siendo Dios como un humano, por amor a usted. ¿Cómo es de importante que usted comience a valorar el amor que Dios siente por usted? Porque ese amor no lo va a encontrar en ninguna parte. Si hasta el amor humano es pasajero. Uno cantaba José José, que el amor se acaba. Pero el amor de Dios es eterno. El amor de Dios lo va a tener usted siempre con usted. Porque Él no lo quiere dejar ni lo quiere desamparar. Nosotros a veces los queremos deshacer de Él, pero Él nunca quiere apartarse de nosotros. Él estaba demostrando aquí en la tierra su poder sobre el pecado y sobre la enfermedad. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 8 del 1 al 3 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él. Déjeme que me detenga un segundito. La lepra la usa mucho Dios en la Biblia como analogía de pecado. O sea, al leproso nadie lo quería cerca, porque tenían terror de que esa enfermedad se les contagiara. Ahora, recuerde que el pecado es una cuestión similar. Por eso este hombre se arriesgó a acercarse a Jesucristo, porque ellos no se podían acercar a las personas. Pero este hombre se acercó a Jesucristo. Mire qué temerario este hombre, porque lo podrían haber lapidado. Pero sin embargo él se acercó a Jesús. Había algo dentro de su ser que le dijo: este humano no te va a rechazar ni te va a tener miedo. Y él se acercó a Jesús. Mire cómo dice aquí, síganme si es tan amable en el Evangelio. Dice: y he aquí un leproso se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Cuando usted llega con él en la mañana y dice: Señor, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y él dice: quiero, sé limpio. Y usted queda limpio del pecado. Mire, le quiero explicar algo que parece visible, pero es la verdad. Satanás nos aborrece y odia que Cristo nos limpie y nos perdone el pecado. Por eso cuando usted se humilla y le pide perdón a Dios, y el Señor le perdona de esa manera tan maravillosa, Satanás sufre lo que usted no tiene una idea. Porque él ya no tiene perdón, él ya fue condenado. No va a ser condenado, él ya fue condenado. Por eso nos aborrece de esa manera, porque aunque usted no lo crea, nadie lo va a amar como lo ama Dios. Somos lo más amado para Él. Y aquí estaba mostrando el poder que Él tiene sobre la enfermedad, pero también sobre el pecado, que era lo que Él quería que comprendiéramos. Si usted va conmigo a Mateo 8, versículo 26, va a ver cómo estaba demostrando el poder que tenía sobre la naturaleza. Los elementos de la naturaleza le obedecían. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande. ¿Y cómo reaccionaron los discípulos ante ese poder? ¿Se recuerdan? Se llenaron de miedo. Uy, dijeron: ¿quién es este que le obedece? En la naturaleza le obedece.
en nuestro Dios, nuestro Salvador. Mire, nos ama, como que uno se abrazara a uno mismo y sintiera esa calidez, esa ternura, ese amor tan maravilloso de Dios, que no es un amor humano, sino es un amor sobrenatural, un amor divino para nosotros, sus hijos. Él estaba liberando a los pecadores. Vaya conmigo a Mateo 9, si es tan amable. Les quiero mostrar algo ahí rápidamente. Versículo 1 dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. En otros evangelios dice que lo llevaban 4 amigos, lo querían. Y los amigos dijeron: si lo llevamos con Jesús nos va a curar. Y él no ha de haber creído. Pero siga leyendo conmigo, dice: y al ver a Jesús la fe de ellos, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ah, ¿qué pensaría el paralítico? Cabal, dijo. Está diciendo eso porque no me puede curar. Ahora, siga leyendo, dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. O sea, mire el poder que él tiene para curarnos de la enfermedad que se llama pecado. Y no se hagan ilusiones de que un día va a dejar de pecar, porque su carne es sinónimo de pecado. Siempre pecamos, pero Cristo nos dio la solución al ir a Él, humillarnos y pedir perdón, y Él nos limpia y nos restaura literalmente. Él estaba dirigiéndose a la cruz para morir, pero también para resucitar. Mire cómo dice Mateo 27:50, este versículo es triste. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Piense por un momento, ubíquese en el momento en que Cristo está en la cruz agonizando y usted está ahí abajo, pensando: el Rey de los judíos, el Cristo de la gloria, el Hijo de Dios. Y usted ve que ese hombre expira y muere en la cruz del Calvario. Piense el dolor que sintió María. Quiero explicarle algo. Dios se lo había dicho a María con tiempo. Cuando ella llevó al niño a presentarlo ante Dios en el templo, un anciano profeta se acercó y le dijo que un día una espada iba a atravesar, iba a traspasar su alma. Ese fue el día. Y esa madre se derrumbó. Piense, si usted tiene hijos, ver a su hijo agonizar y morir frente a sus ojos. Y lo enterraron porque, créanme, murió. Aunque hay miles de personas en el mundo que dicen que lo bajaron vivo, se juntó con María Magdalena y se fue a vivir a la India, y ahí enseñaba y tuvo un montón de hijos. No crea esas mentiras. Esas falacias las han inventado para destruir la poca fe que tenemos, porque nosotros no le creemos a Dios y no le creemos a su palabra. Pero un día van a descubrir ustedes que la palabra de Dios es cierta, es la verdad, y entonces van a ser libres, porque así dijo el Señor, que la verdad nos hace verdaderamente libres. Ahora, concluimos el mensaje. ¿Qué va a hacer Jesús? Ya vimos lo que es Él, ya vimos lo que hizo. Ahora, ¿qué va a hacer Él ahorita? Mire, esto es emocionante, por lo menos a mí me emociona, porque Él va a regresar por su iglesia.
Póngale atención porque no dice, va a regresar por su religión, ya se dijo, dice, va a regresar por su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Ustedes, nosotros. Este es un edificio, pero la iglesia somos nosotros. Todos los que aman a Cristo y están amando su venida son su iglesia. Ahora, Él dice que Él viene por nosotros. Es algo precioso, porque cuando usted se pone a pensar lo que implica la gran tribulación, es una misericordia grandísima que el Señor nos sustraiga de pasar por esa crisis horrible que viene sobre la humanidad. Si mire cómo está ahorita el mundo, cuántas cosas están sucediendo. Si usted ve en internet, las ciudades tienen hoyos inmensos que se les abren y si ahí se van personas, automóviles, hay una destrucción tremenda. Si usted ve las montañas, están deshaciéndose también y hay grandes saludes. Si usted va a Sudamérica, se va a dar cuenta que el agua ha crecido de tal manera que destruye las ciudades, las grandes cantidades de agua que las atraviesan. Colapsó esta gran catarata de Iguazú, colapsó porque el volumen del agua fue gigantesco. Todo lo que estamos viendo es principio de dolores. Jesús lo explicó así. En Mateo 24, cuando tenga tiempo, léalo y se va a dar cuenta que es así. Vea conmigo la promesa de Cristo de su regreso. San Juan, en el capítulo 14, versículos del 1 al 6. Mire cómo empieza Cristo diciendo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, que Él es el camino para que transitemos y llegar al Padre. Miren qué precioso la promesa que el Señor hace, porque Él va a regresar por todo el que ama a Cristo. Vaya a Primera de Tesalonicenses, si es tan amable. En el capítulo 4, del 13 al 18, dice de la siguiente manera. Póngale atención si es tan bondadoso. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. O sea, el rato viene para nosotros, pero también el Señor va a regresar por su iglesia para poner fin al Armagedón. Le voy a explicar algo. La primera venida de Cristo fue cuando lo crucificaron. Luego viene el rapto de la iglesia, porque ahí el Señor no baja a la tierra. Pero la segunda venida de Cristo es después de la tribulación. Es cuando se junta el anticristo con toda la gente que puede, un ejército de 200 millones de soldados, para pelear contra el Cristo de la gloria. Ahora, nosotros venimos con Cristo, venimos en caballos blancos, y Él viene en un caballo también, pero el único que va a pelear es el Señor Jesucristo. Ahora, mírenlo conmigo, por favor. Quisiera que fuera en su Biblia a Apocalipsis, en el capítulo 19, si es tan amable. Vamos a leer ahí los versículos rápidamente, del 11 al 21. Mire cómo dice la palabra.
Entonces vi el cielo abierto, y era aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio de los cielos: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Piensen en ese ejército con todo el armamento moderno que ve venir en el cielo a Jesucristo. Me imagino que ha de haber mandado aviones o quién sabe qué cosas, pero no pudieron hacer absolutamente nada porque Él es Dios. Ahora, ¿quiere usted saber qué es lo que le pasa a estos soldados que están peleando contra Dios? Si usted va conmigo a Zacarías, antes del Nuevo Testamento, con su Biblia, le quiero mostrar lo que dice la palabra. Zacarías 14, verso 12. Mire cómo dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Piense lo que es el poder de Dios y estos humanos que quieren ponerse a pelear con Él. Es una locura, pero es la única forma de que entiendan que Él es Dios y que es todopoderoso. Él va a establecer su reino aquí en la tierra durante 1000 años, para que nosotros estemos con Él reinando en un lugar donde vivimos en una época de una manera diferente. Porque Isaías nos habla precisamente de esa época, y fíjese que dice algo interesante Isaías. Dice que el temperamento y la conducta de nosotros va a ser totalmente transformada. Ya no van a haber pasiones en nuestro corazón. De tal manera que dice que el león no se va a alimentar más de carne, sino de paja, dice la palabra. Y que el león y el cordero van a poder estar juntos. O sea, toda esa agresividad que tienen las bestias, las fieras, va a desaparecer. Porque lo que quiere el Señor en esos 1000 años es mostrarnos lo que hubiera sido el vivir Adán y Eva en el paraíso. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Por eso, si usted ve conmigo la última llamada, si es tan bondadoso, en Apocalipsis 20, del 4 al 7, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, porque todos los que se queden para la gran tribulación y no se dejen marcar, tienen que ser decapitados.
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí se refiere al rapto. Bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión para exterminarlo totalmente. Esa entidad va a quedar anulada totalmente. Jamás va a salir de donde Dios lo va a poner. Y alabo a Dios por eso, porque Él es el mal de toda la tierra. Cierren sus ojos, por favor. Dios Todopoderoso, cómo te agradecemos que podamos hacer un repaso de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y si tú has oído la palabra de Dios, te pregunto, ¿la has obedecido? Si has recibido a Cristo como tu Salvador, ¿lo tienes en tu corazón? ¿Estás tú listo para el regreso del Señor? ¿Te has rendido tú a su autoridad? Señor, en esta mañana te pedimos que nos ayudes, porque nuestra naturaleza es fría contigo, Señor, indiferente, desobediente. Pero nosotros te abrimos un día nuestro corazón para que Jesucristo entrara en nosotros. Jesús, yo te pido en esta mañana, por todos mis hermanos, mis hermanas y por mí mismo, que nos ayudes a que prevalezcas en el interior de nuestro corazón, que nos dé sabiduría y entendimiento espiritual, madurez espiritual, para que comprendamos que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Hemos sido rebeldes contigo, Señor, porque hemos actuado según nuestro criterio, según nuestra propia voluntad. Consideramos que tenemos derecho a hacer lo que queramos, y así es. Pero si queremos ver días de gloria, tenemos que sujetarnos a ti. Como dice tu palabra, Señor, nos tenemos que humillar ante ti y dejar que sea tu poder y tu voluntad guiando nuestra vida, para que tengamos plenitud, para que conozcamos la verdad, para que cambie realmente nuestra vida. Perdónanos, Señor, pero el propósito de esta oración es pedirte que nos ayudes a comprender lo que estamos hablando, pedirte que nos ayudes a transformar nuestras actitudes, pedirte que nos ayudes a tener conciencia de que somos tus hijos y tus hijas y que no queremos pasar la gran tribulación, sino ser llevados contigo para siempre. Por favor, Señor, ayúdanos en tu comprensión divina y ten misericordia de nosotros. Nosotros te lo agradecemos con todo nuestro ser y te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. Esperamos que nuestro espíritu madure y crezca conforme a lo que te suplicamos esta mañana. Por eso, Padre, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijas y a tus hijos, conforme al poder espiritual que me das como tu sacerdote, para bendecirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente.